Hola, Natalie. Ricardo, ¿quién está? ¿Natalie? Hola, Jovan. No, soy yo. Ah, Ricardo. ¿Qué tal? Aquí, esperando que alguien se meta, entre. Ya, ah, ya está bien. Y Richie, Dime. si no es indiscreción, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué estás avanzando ahorita? eh, bueno, estoy en curso Dice, de glaucoma. ¿cuál? ¿El curso de glaucoma de cuál? El curso del doctor Lerner. Ah, chumas, ya, 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 ya. Ya. Ahí Ah, ando. che, está bien, está bien. Mm, está bien. Ya vamos, semana 10. Ah, su madre. Sí, ¿Y qué son dos tal? parciales y un final. Está bien, está bien. Pucha, ¿sabes qué sería chévere? Pedir Mm, libre los días ¿cómo se llama? Porque es sábado, ¿no? El del ¿Qué Vasco cosa? Palmer, el Vasco Palmer que va a ser virtual. Sí, Pucha, ese día creo que voy a irme a otro lado. Van a estar en la casa. Ay, Dios mío. Hola chicos, hola Nati. Hola, Nati, ¿qué pasó? ¿dónde se fue mi abuelito? Está con Ay, la... pobrecito. Sí. Mm, Ya no les mucho. Duele ujú, harto. Yo sé que Sí, duele duele harto. horrible. sí, sí, pero buenazo doctora, buenazo, buenazo. No me ha hecho doler mucho, lo máximo, ¿verdad? Y en una nomás me sacó así, y está fea mi muela, pero está bien. Yo no voy a hablar, ¿ya? Ya, Nati. Sí. Hay un montón de, Ricardo, hay un Dime. montón de webinars a esta hora. Sí, se cruzan. Justo el doctor Cauti me está escribiendo diciéndome que le pase la voz a los compañeros para que entren al otro webinar, pero nosotros no podemos, pues no por lo del, justo por este webinar. No, pucha, el doctor Dulanto no se le puede fallar. Sí, pues, Además, está interesante, retinopatía prematura. A mí me gusta ese tema. sí, es interesante. Sí, pucha, vamos a ver. Mm, quiero ir más que a veces el seguimiento, la clasificación de la retinopatía. Quiero ver Tu señal está media rara, Giovanni, se te escucha bien entrecortado.
porque realmente, como hay muchas publicaciones de niños en eso, y debe ser la señal. Y el tratamiento, quiero ver, por ejemplo, yo estaba revisando en fase 2, estadio 2, radizumab. Así que vamos a ver, pues, lesiones en zona 2 con, ¿cómo se llama? Con enfermedad plus, es mejor darles ranibizumab. Pero vamos viendo, pues, cómo sean las cosas. ¿Qué es lo que propone? De repente traen algo nuevo. Sí, vamos a ver. En un ratito me voy a sentar en la computadora para revisar un poco más. ¿Ya? Bueno, chicos, voy apagando el audio. Ya, yo vi. Ya. Buenas noches, Dariana. Dari, buenas noches. Doctor Duranto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? noches, doctor Orlando, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Acá, doctor. O sea que, esperando la exposición. Le Vale. estaba comentando a los chicos, por ejemplo, me da curiosidad los manejos. Por ejemplo, si van a exponernos algo de uso de ranibizumab o alguna otra droga diferente. Sí, yo creo que sí. La doctora Con... ¿Está por ahí la doctora Con? Estaba hace un momento, doctor. Yo estaba por ahí. Hace un Seguro ratito que se está entró. conectando la doctora para cargar la exposición. Por ejemplo, lo que nos falta en el servicio, la verdad, es el Red Scam. El REBA tiene Ah, el Regaleti tiene Redcam. RedCam. Ah, mira, no sabía. Creo que también lo tiene el niño, ¿no? El Hospital del Niño. Sí, el niño también tiene.
no sé, pues, por ahí creo que un amigo le escuchó una vez, creo que me dijo en provincia, no me acuerdo si me dijo, creo, Ayacucho, Huancayo o Guarequipa, no me acuerdo quién de los dos me dijo que también tenía Redcam. Ah, mira, qué interesante, no sabía eso. Sí, pues, Creo que, sí, justo estoy hablando con Dariana, justo se ha desconectado, pero pronto se vuelve a conectar. es bonito. Y ahora, por ejemplo, lo otro que el problema que tenemos es, por ejemplo, para ver, es, no sé, bueno, yo ahora ya tengo ya los tutoriales dentro del oftalmoscopio indirecto, ayudan bastante, ¿Ah, sí? Ah, mira, no sabía eso. porque al menos para ver, pucha, hay dificultad. Sí, es un poco complicado, pero justo la doctora nos va a explicar cómo es algunos tips y sobre el tratamiento y algunos diferenciales. Doctora Con, qué gusto verla nuevamente. Doctor, ¿cómo están? Buen Bien, bien, todo bien. ¿Quiere Voy a que, explicar. que probemos la pantalla? A ver si la puedo compartir. Claro, claro, claro. Déjame ver. Nati o Ricardo, ¿me pueden poner como coanfitrión, por favor? Me muero de sed, no hay nada para tomar. Y a la doctora Con también, para que pueda compartir la pantalla. Perfecto, ya silencié al que estaba hablando. A ver. Ya, lo intento. A ver, intenta compartir la pantalla y nos quedamos conversando mientras que comienzan a ingresar. En realidad estamos lo del hospital, el servicio de retina. Ah, perfecto. Se ve perfecta tu ¿Ya? pantalla. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Qué tal, Dariana? ¿Cómo has estado? Bien, bien, ¿y Todo ustedes? tranquilo. Bien, todo tranquilo acá. ¿Cómo están las cosas por Costa Rica? Pues más o menos. Ahorita hay como unas manifestaciones por algunos impuestos, por la situación económica, pero bien, Todo ahí bien, vamos. me imagino. Mientras vamos ingresando, hay bastantes residentes y sí, la mayoría de los que están hay como 4 o 5 residentes. Y quería preguntarte, mientras vamos entrando unos 5 o 10 minutos más, tú hiciste tu residencia en Costa Rica, ¿cierto? Sí, yo hice mi residencia en Costa Rica y después hice 2 años de retina en La Ceguera y después hice un año de retina pediátrica en Bascom Palmer. Sí, cuando estábamos juntos en La Ceguera, bueno, en un rato te presento con mayor detalle. Trabajaste, inicialmente cuando hacías tu residencia, trabajaste muy de lado con el doctor Wu, ¿no? Sí, 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 como todos los 3 años de residencia, él solo da consulta privada en Costa Rica y tiene como a cargo la parte de las clases de retina del sistema de posgrado. En Costa Rica solo tenemos un sistema de posgrado que es con la Universidad de Costa Rica y Dari. con la caja. Dime. Ah, se cortó tu audio un momento, pero sí, ahora se te escucha mejor. Ok, ¿ya me estás escuchando? Sí, perfecto. Ok, sí, entonces, sí, con él trabajé bastante tiempo para pues, la parte del currículum y todo lo demás, toda la residencia, la verdad. De hecho, creo que tienes un paper o 2 papers con el doctor Wu, ¿no? Sí, Publicados. tenemos varios publicados con él. Ah, Sí. perfecto. ¿Y cómo fue tu experiencia de retina en México? En México, en la ceguera, pues la verdad es que es muy bonito, trabajamos muchísimo, había muchísimo trabajo, pero uno aprende bastante porque el tipo de patología que llega, o sea, el tipo de hospital, y la verdad que teníamos acceso a muchísimos equipos y podíamos como que utilizar todo para aprender, la verdad es que muy bonita experiencia. Aparte de Perfecto. los amigos con los que uno se queda para el resto de la vida. Es cierto, es cierto. Y otra consulta más, Dari. Justo al terminar la residencia, tú como fellow, sé que participaste a una beca. ¿Nos puedes contar esta experiencia para que de repente algún residente de la institución se anime?
Sí, hay varias que pueden solicitar, hay unas que pueden solicitar a través de la PAO, que son becas que son específicas para países latinoamericanos, para personas que quieran hacer ya sea retina o alguna otra especialidad o subespecialidad. Entonces se pueden meter en el website de la Ujú. PAO y ahí están todas las especificaciones. En realidad parece más complicado lo que es, todo como que se puede llenar online y ahí hacen la solicitud. Y la otra que yo tuve para hacer la parte de retina pediátrica fue una del ICO, que es el International Council of Ophthalmology, y esa básicamente también eran dos y son para personas de países, digamos que en subdesarrollo, pues como los de nosotros, que quieran ir o que estén aceptados en un país como Estados Unidos o Canadá o algunos otros programas que ellos tienen. También aplican a través de la página, tienen que tener cartas de recomendación y de preferencia si hacen los exámenes del ICO en sus años de residencia, si los van haciendo, así cuando ya van a aplicar para un fellow, como que ya tienen toda esa parte avanzada. Y obviamente que sí es prioridad las personas que han ganado esos exámenes que los que no los tienen, pues porque es la beca de ellos. ¿Y qué tan importante, por ejemplo, para ti, mientras vamos entrando, ya empezaremos en 5 minutos, qué tan importante para ti fue la investigación, tanto para el fellow como para la subespecialidad que hiciste? Este, pues es que parte de investigación muy importante porque ayuda mucho a hacer la parte del currículum, ¿verdad? Para poder publicar y para poder, o sea, tener trabajos que presentar y todo lo demás, pues hay que dedicarse a investigar y yo creo que sí es importante. Yo sé que en la residencia del fellow uno está muy ocupado, pero hay que sacar el tiempo porque eso es como lo que te va respaldando el currículum y le va abriendo a uno como las puertas y dándole oportunidades. Cuando hay que competir con otras personas. Claro, Y pues sí que efectivamente. Argentina es bastante competitivo, entonces, Sí. sí. ¿Sientes que la parte de investigación fue un plus para acceder al fellow y para acceder al Yo fellow creo de que retina sí. pediátrica? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y cómo fue tu experiencia con la doctora Berrocal? Finalmente sé que estuviste un año con la doctora Berrocal en Bascom Palmer. ¿Cómo era tu día a día? ¿Cómo era la experiencia? ¿Cómo era el horario más o menos? Bueno, el horario siempre empezábamos a las 7 y de ahí hasta que termináramos. En realidad no teníamos un horario, casi siempre era como a las 5 o a las 6 de la tarde que terminábamos. Ujú. Y ella siempre tiene otro fellow de retina con ella y yo que era la de retina pediátrica. Y viene mucha gente a rotar con ella. Entonces, habían días que solo teníamos consulta, que eran 2 veces por semana, otros 2 días por semana íbamos a sala de operaciones, a hacer valoraciones bajo anestesia, cirugía, todo lo demás. Y había un día que íbamos al Jackson, que era el día que se valoraban todos los bebés prematuros del Jackson, porque ella tiene encargada como ese NICU. Entonces, pues ese día veíamos todos los bebés, serían como entre 20, 25 bebés, a veces hasta 30 por semana, que son los que estaban, digamos, como más pequeñitos y más graves en NICU. Los demás que son de seguimiento, pues ya los veíamos en la consulta. Bueno, pues Dari, creo que ya estamos la mayoría del servicio. Entonces, dame un segundito para cuadrar. Ah, pero todavía es 23, ¿no? Déjame un segundito para enviarlo. Perfecto, yo pienso que empezamos en un minuto. Ya tu pantalla está cuadrada, entonces voy a comenzar con la presentación. Buenas noches con todos. La doctora Acon hizo la residencia en Costa Rica, la especialidad, la subespecialidad de retina la hizo en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. De hecho, fuimos cobecarios en el mismo año y finalmente cuando terminó el fellow decidió aventurarse un año más para hacer exclusivamente retina pediátrica en el Bascom Palmer
junto con la doctora Berrocal. Ya lleva, pues, desde marzo de este año, ¿no? Que terminaste el fellow, que duró un año. Está trabajando actualmente en Costa Rica, regresó a su país y creo que es bastante importante su experiencia. Yo, de hecho, es una gran amiga, conversé con ella en algunas oportunidades sobre cómo hacían el manejo diagnóstico y genético, tratamiento, y es básicamente lo que nos va a presentar en esta actualización, ¿no? De la retinopatía del prematuro. Y pues, Dari, te dejo para que hagas la ponencia. Gracias. Okay, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Dulanto por la invitación. Me da mucho gusto compartir con ustedes sobre este tema, que a mí me gusta muchísimo. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la retinopatía del prematuro. Y básicamente esto es como los objetivos, las cosas que yo quisiera que aprendiéramos hoy, que es más o menos lo que es, cómo es la fisiopatología, cuál es la clasificación que se usa internacionalmente, a quién y cuándo lo tamizamos y cómo tratamos a estos pacientes y además cómo los seguimos a largo plazo, además de algunos diagnósticos diferenciales de los que son los más importantes en los bebés pequeñitos, y después les voy a mostrar algunos casos para que podamos ejemplificar lo que yo les voy a explicar. Entonces, básicamente, para empezar, ustedes saben que la vascularización de la retina se empieza en el útero y esto inicia más o menos a la semana 16 y después se va completando durante el embarazo y más o menos a la semana 36 se completa la zona nasal y a la semana 40 la zona temporal. Y para que esto suceda van a haber niveles balanceados de factores de crecimiento que son necesarios para el desarrollo vascular normal, como el factor de crecimiento insulínico 1 y el factor de crecimiento endotelial vascular que también conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el bebé nace antes de tiempo? Cuando el bebé nace antes de tiempo, digamos que de la semana 20 a la semana 30, 31, va a haber primero una fase que se conoce como fase obliterativa. Y lo que pasa acá es que va a haber una hiperoxia, un estado de hiperoxia, porque el bebé va a estar en un ambiente que no es el uterino, porque usualmente son bebés que necesitan oxígeno extra. Y esto lo que nos va a llevar es a que disminuyan estos factores de crecimiento como el VEGF y el factor de crecimiento insulínico, al igual que la angiogénesis. Entonces, en esta primera etapa, usualmente no vamos a ver ninguna manifestación de la retinopatía del prematuro, sino que hasta la segunda fase, que es la fase que conocemos como proliferativa, que es después la semana 32, en la que la actividad metabólica de la retina va a ser mayor a la capacidad de los vasos de la retina. Y esto nos va a llevar a un estado de hipoxia y así es como va a aumentar el VEGF y van a aumentar las manifestaciones de la retinopatía del prematuro. Entonces esto va a ser a partir de la semana 32 y por eso es que nosotros no revisamos a los bebés en el momento que nacen, sino hasta después de la semana 31. Y ya después va a haber otra etapa en la que el VEGF va a disminuir, es en semanas posteriores, y es donde vamos a encontrar más el estadio 5 y el desprendimiento de retina completo. Entonces, esto en realidad solamente lo puse para que vean cómo ha cambiado inicialmente. Esto se consideraba una ceguera asociada al oxígeno, no se conocía mucho, en algún momento tuvo algunos otros nombres, pero sin embargo después, por el aumento, el aumento en el mejor manejo en los centros de cuidados neonatales, pues obviamente tenemos más casos de esta enfermedad. Y como pueden ver en el mapa, en realidad la incidencia es diferente en todos los países del mundo, depende mucho de la sobrevivencia, del screening, de cómo se manejan estos casos, pero sí sabemos que hasta 2/3 de los casos de pacientes que pesen menos de 1.250 gramos van a tener algún grado de retinopatía y que de estos, menos del 10% necesitan tratamiento, pero de estos hasta un 8% pueden complicarse y pues llevarnos a la ceguera completa. Entonces, dentro de los factores de riesgo, en realidad muchísimos se ha mencionado, ya saben, sepsis y transfusiones y demás cosas, pero lo más importante que siempre tienen que saber cuando revisan a un bebé es la edad gestacional, el peso y la utilización del oxígeno. Y también sabemos que entre más pequeño sea el bebé, va a tener más cantidad de retina vascular, va a tener más isquemia. Esto va a llevarnos a mayores niveles de VEGF y obviamente mayores riesgos de estadios más severos. Ahora,
¿por qué es importante hacer el tamizaje? Y sí sabemos que hasta el 50% de los bebés pueden desarrollar algún grado de retinopatía del prematuro, y como les dije anteriormente, la mayoría resuelven de forma espontánea. Sin embargo, hasta un 5, 8 o 10% pueden desarrollar formas severas que pueden llevar a la ceguera. Sin embargo, esto es una ceguera que si se diagnostica y se detecta y se trata a tiempo, se puede prevenir. Entonces, por eso es que hay que estar encima de estos bebés para captar el momento en el que eso sucede, pues para poder tratarlo oportunamente. Ahora, otra pregunta muy importante es, ¿a cuáles bebés vamos a ver o a cuáles no vamos a ver? Y en realidad, como pueden ver en esta tabla, hay diferentes criterios. Ya saben que hay unas guías internacionales, sin embargo, no es lo que se usa en todos los países. Usualmente menos de 30 semanas y menos de 1.500 gramos es lo que se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos. Sin embargo, países como México usan 34 semanas, en Costa Rica usamos 34 semanas y 1.500 gramos, y como pueden ver, eso varía un poquito de acuerdo a cada país, pero ese es el rango usual, como entre las 30 y las 34 semanas y 1.250 a 1.500 gramos de peso. Ahora, ¿en qué momento hay que revisar al bebé? Porque como les expliqué, no es el momento en el que nacen, porque cuando nacen van a estar en esa fase obliterativa en la que no vamos a ver ninguna manifestación, sino que los vamos a ver después de la semana 31, si nacen entre la semana 22 y la semana 27. O sea que si el bebé nace a las 23 semanas, se ve la semana 31. Si nace a las 25, también se valora por primera vez a la semana 31. Y si nace de la semana 28 a la semana 32, los vemos 4 semanas después de que nacieron, para poder encontrar pues ya alguna manifestación de la retinopatía. Ahora, la clasificación internacional ha cambiado un poco, y en la última clasificación se agregaron algunos conceptos como el concepto de retinopatía del prematuro agresiva posterior, el concepto de enfermedad plus. También se delimitó mejor la zona 1 y se especificó que el crecimiento de los vasos es de la zona 1 hacia la zona 3. Entonces, yo sé que probablemente esto ya lo saben, pero igual se los voy a explicar rápidamente. La extensión la vamos a escribir o la vamos a valorar en horas reloj. Entonces, por ejemplo, si es una estadio que está en los 360 grados, vamos a decir que 12 horas reloj. Si nada más es la zona temporal, 6 horas reloj, o dependiendo pues de la extensión que ustedes vean. Ahora, la zona, vamos a tener 3 zonas. Una zona 1, que es lo que ven en verde, que básicamente va a ser 2 veces la distancia que vemos del nervio óptico a la fobia, y es un círculo concéntrico. Y esto a veces puede ser un poquito difícil cuando uno está valorando al niño, saber a dónde está realmente la zona, pero si ustedes utilizan el lente de 28 y se centran en el nervio óptico, básicamente lo que están viendo con la lupa, eso es la zona 1. Ahora, la zona 2 es un círculo concéntrico a esa zona 1 que va a llegar hasta la hora serrata nasal. Y la zona 3 es la zona como la creciente temporal que queda después de la zona 2. Y ahí en la fotografía de arriba les puse zona 2 posterior. Entonces ustedes ven las 2 flechitas hasta donde llega la zona 1 y después sigue la zona 2. Zona 2 posterior nosotros lo escribimos cuando no está en la zona 1, pero está en la zona 2, muy cerca de la zona 1. Es un poco confuso, pero a veces como que nos ayuda para saber más o menos el pronóstico del paciente. Con respecto a la clasificación, esto también probablemente ya lo sepan, pero igual lo vamos a repasar un momento. El estadio 1 va a ser cuando nada más vemos una línea de demarcación. El estadio 2, ustedes ven que ya pueden ver un poquito el pliegue, que ya se ve elevado. El estadio 3 es cuando ya vamos a tener proliferación hacia el vitrio. Estadio 4 es un desprendimiento de retina parcial con o sin involucro de la fobia, y el estadio 5 es un desprendimiento de retina total. Y la enfermedad agresiva posterior, como ustedes pueden ver ahí, y ahora les voy a enseñar otras fotografías,
es una enfermedad plus, o sea, se ve horrible en el polo posterior, pero no hay una congruencia con lo que ustedes ven en la periferia. O sea, casi siempre van a ver que los vasos llegan a la zona 1, zona 2 posterior, pero no van a ver un estadio 3 ni aquello que sea congruente. Y eso es importante de detectar porque estos pacientes progresan muy rápido en estadio 5. O sea, en cuestión de 48 a 72 horas, si ustedes no lo tratan, les va a progresar y es mejor tratarlo. Entonces, estos son otros ejemplos para que puedan ver algunos de los estadios. En la primera foto a la izquierda, pueden ver cómo se ve, eso es un estadio 2, pero quería enseñarles porque tiene un poco de hemorragia en el pliegue, en el pliegue. Y esas hemorragias a veces pueden como asustar un poquito y pensar que uno necesita tratar al paciente, pero en realidad no. Eso simplemente sucede porque los vasos cerca del borde son vasos que están muy anormales y son muy frágiles. Entonces, con cualquier cosa pueden sangrar y se ve así. Entonces, eso no es algo que los tenga que asustar. Esas hemorragias en el borde, si no hay una enfermedad plus, no hay que tratarlas, solamente las tienen que observar. La foto del medio es un estadio 2 típico y la otra foto es un estadio 5 con la retina pues ya ven prácticamente pegada al cristalino. Luego el concepto de enfermedad plus, porque esto es algo que hay que tener muy claro porque a veces se confunden porque ven los vasos como dilatados cerca del pliegue, pero esa no es la definición, sino que cuando ustedes dicen que el bebé tiene una enfermedad plus es porque ven dilatación venosa y tortuosidad arteriolar en los vasos posteriores, es decir, en la zona 1, cuando ustedes están centrados viendo el nervio óptico y el polo posterior. Y esto tiene que estar presente al menos en 2 cuadrantes. Y esto es súper importante que lo sepan diagnosticar porque es un criterio para tratamiento. Como vamos a ver más adelante, prácticamente cualquier paciente con una enfermedad plus hay que tratarlo inmediatamente. ¿De acuerdo? Y ahora el concepto de enfermedad agresiva posterior, como les estaba explicando, es algo que no es que todos los pacientes lo presenten, probablemente no sea tan frecuente, pero es rápidamente progresivo. Entonces, en 72 horas les va a progresar y no se va a saltar como que los estadios, va a progresar un estadio 5 muy rápidamente y por eso es que tienen que tratarlo. Y por lo general, lo que ustedes van a ver es como este paciente. Ven que la foto no se ve tan clara, pero en realidad eso no es porque la foto está mal tomada, sino que el vitrio está un poquito turbio porque está muy maduro, porque hay mucho VEGF. Ven cómo se ven los vasos de tortuosos y de dilatados y ven que los vasos llegan prácticamente hasta la zona 1, pero no ven un estadio 3 como tal. Y esta incongruencia es lo que los tiene que hacer sospechar de una enfermedad agresiva posterior. Ahora, otra cosa que les quería comentar, que tal vez no siempre se le da la importancia que se merece, pero es que cuando ustedes ven al bebé antes de ver el polo posterior, tienen que revisar el segmento anterior, igual y lo ven con la lupa 28 y el indirecto y ven si tiene o no túnica. Y eso es un paper que justo publicamos este año, que es de la correlación que tiene la túnica con la necesidad del tratamiento. Y lo que pues al final arrojó el estudio fue que la presencia de túnica tiene una correlación positiva con la necesidad de tratamiento. Entonces, esto es importante que lo dejen pues anotado en el expediente para que ustedes más o menos sepan a la hora del seguimiento si el paciente va mejorando o no. Entonces, esta es la forma en la que yo hago la valoración y la forma en la que básicamente como que me ordeno para que no se me pase nada. Lo primero que hay que ver es si el paciente tiene túnica o no, porque eso es algo que se ve en la parte del segmento anterior. Luego vemos la pigmentación del fondo de ojo y eso básicamente son 3 grados. La pigmentación de grado 1 es un fondo de ojo claro, pues como cuando se ve un fondo muy coroideo, el 2 es un intermedio y el 3 ya es un fondo de ojo más oscuro. Recordarles que esto no está necesariamente relacionado con la pigmentación de la piel y es importante, el estudio no ha salido, pero va a salir porque se ha visto que la pigmentación del fondo de ojo puede estar relacionada con, en algunos casos, con la necesidad de tratamiento y la severidad con la que el niño presente la enfermedad. Entonces, por eso es importante como registrarlo. Luego ustedes se fijan si tiene enfermedad plus o no, ven el estadio, ven las horas reloj, ven la zona y ya con eso tienen la valoración completa. Y otra cosa que siempre
pues deberían de revisar es el grado de dilatación pupilar, porque un bebé que no dilate bien la pupila, algo está pasando ahí, o sea, está muy maduro o algo hay que prestar atención. La presencia de túnica, como les dije, porque eso denota inmadurez, y las características del vitrio. Si ustedes han visto los bebés, muchas veces ven que el vitrio se ve completamente claro, y eso es, y si tiene algo de retinopatía del prematuro, como que uno ya sabe que va saliendo de la enfermedad. Pero si se ve el vitrio turbio, como en las fotos que les enseñé antes, y ustedes no saben por qué, no tiene sangre, pero no pueden ver bien, y el cristalino está transparente, y la córnea también, probablemente sea el vitrio. Y eso significa que es un vitrio que está muy inmaduro, que hay mucho riesgo de que si no tiene la enfermedad la desarrolle, entonces hay que estar un poco más pendientes de esos bebés. Entonces, ya valoramos al paciente, ya sabemos qué tiene, a cuáles vamos a tratar y a cuáles no. Entonces, las guías para el tratamiento actualmente se basan en este estudio que es el ETROP, que básicamente nos describió 2 tipos de enfermedades, pero la más importante que tienen que saber es el tipo 1, porque esa es la enfermedad que nosotros vamos a tratar. Y yo sé que parece muy complejo, pero no es tan complejo. Todo lo que está en zona 1 se trata con plus, y así sea un estadio 3 sin plus, se trata. Entonces, básicamente todo lo que está en la zona 1 necesita tratarse. Y en zona 2, si es estadio 2 o 3 con enfermedad plus, también necesita tratamiento. Todo lo demás se puede observar. Y en realidad lo de enfermedad umbral y preumbral, eso era basado en el estudio de CryoROP, pero eso ya no es lo que se utiliza como guía para decir cuál paciente tratar y cuál paciente no tratar. Entonces ya decidimos si tratar o no, cómo tratamos a estos pacientes. Entonces, en este esquema ustedes pueden ver la evolución del manejo quirúrgico. Ustedes saben que inicialmente no se conocía esta enfermedad como retinopatía del prematuro, que retinopatía asociada a oxígeno recibió otros nombres, displasia retrolental. Y así también ha avanzado la parte quirúrgica. Fue Mike Tracy el que dijo que la vitrectomía pars plana y la lesectomía podía funcionar para estos pacientes, y pues ahora ya saben que tenemos calibres de 27G y la vitrectomía ha avanzado muchísimo, entonces obviamente los resultados pueden ser mejores. El manejo quirúrgico en realidad está indicado para estadios 4 y el estadio 5. Estadio 4A, 4B, y el estadio 5 es importante que si van a tratar a estos pacientes le expliquen a los papás que no es que lo van a operar y el bebé va a volver a ver 20/20, sino que es una medida para tratar de mantener lo más que se pueda la percepción de luz del niño, que es probablemente lo que pueda ver. Y tampoco es que todos los pacientes con estadio 5 se tienen que operar. En realidad nosotros, si el paciente tiene afectación de la córnea o la cámara ya está plana y la córnea está damatosa, esos pacientes la verdad es que no son buenos candidatos para cirugía, y más bien podemos pues empujarlos más rápido a que empeoren. Entonces, si la córnea o la cámara ya están estrechas, si la córnea está afectada, mejor no tocarlos. Y si no, pues en realidad podrían intentar quitar el cristalino, quitar las cápsulas y abrir un poco la membrana y tirarla para atrás, pues para tratar de preservar un poco más la visión. Los equipos que nosotros utilizamos, depende obviamente del que cada quien tenga pues acceso, pero estos 3 se los puse porque son los 3 equipos que tienen instrumentos y calibres para uso pediátrico. El EVA y el Constellation tienen sets y paquetes que ya se los voy a enseñar, que son específicamente para uso pediátrico, y el OERLY en realidad no, pero estos tienen una punta para capsulorhexis que utiliza radiofrecuencia, que algunas personas han utilizado y han descrito la técnica de entrar por la córnea y con eso utilizarlo para abrir como la membrana que está sobre la retina y quitar la tracción. Entonces, pues es una técnica que está descrita, como les dije. Este es el paquete del Constellation, se llama Short Plus y es calibre 25, y como ahí pueden ver, se ve la diferencia de las longitudes de los instrumentos, y eso puede facilitar un poco la cirugía. Y el EVA también tiene este set para ROP, pero en realidad es para uso de pacientes pediátricos, no solo ROP, es 27G, y ahí pueden ver también que todo el equipo es un poquito más pequeño, y eso facilita un poco la cirugía, porque quienes han operado estos ojos saben que puede ser un poquito incómodo. Entonces, como les dije, hay diferentes técnicas, y usualmente
lo mejor es utilizar un abordaje anterior, o sea, a través de la córnea, porque si ustedes entran posterior, uno no puede ver bien y aparte pueden lesionar la retina. Estos casos que están aquí, estas fotos no son casos de retinopatía del prematuro, pero es simplemente para que vean cómo es el tamaño de los trócares. Estos son los de leva y para que vean cómo se puede colocar todos los instrumentos a través de la córnea. Estos eran casos de persistencia de la vasculatura fetal. Entonces, incluso después de que uno quita el cristalino con el vitrector y tira como la arteria para atrás, se puede hacer la vitrectomía desde este abordaje sin necesidad de utilizar los trócares a nivel posterior. Ok, y ahora esa es la parte quirúrgica y la parte del tratamiento médico. Estas son las opciones que tenemos o que hemos tenido: la crioterapia, el láser, los antiangiogénicos, o podemos simplemente observar. En realidad, la crioterapia no es algo que se utilice tanto actualmente, pues por estudios posteriores que se hicieron, pero este fue como el primer estudio, ya tiene más de 30 años y básicamente lo que se quería era ver la eficacia y la seguridad de la crioterapia transescleral de la retina periférica, y como ven, eran pacientes con enfermedad umbral, cuando todavía se utilizaba esa clasificación, pero bueno, eso es solo para que sepan. Y luego, después de ese estudio, se hizo este otro, que es el ETROP, y básicamente lo que se quería ver era si esos pacientes se trataban más tempranamente con láser, se tenían mejores resultados visuales. Y pues esos fueron los resultados de este estudio, y básicamente de ahí resultó la enfermedad de tipo 1, que es la que les expliqué previamente, que es lo que vamos a tratar. Todo lo que esté en zona 1 y zona 2, estadio 2 o 3 con plus, es lo que vamos a tratar. Y después, con respecto a los antiangiogénicos, yo estoy segura que han escuchado hablar de este estudio, que es el VIDAROP, que utilizó bevacizumab como monoterapia, igual pues para pacientes con estadio 3 en zona 1 o 2 posterior, y básicamente como que demostró la efectividad de este tratamiento. Sin embargo, una de las críticas o cosas que algunos dicen de este estudio es que solo siguieron a los pacientes por 54 semanas. Como les voy a explicar un poquito más adelante, usualmente los pacientes que se tratan con antiangiogénicos, la recurrencia es como después de la semana 60. Entonces, como que algunos dicen que puede haber sido que no captáramos a esos pacientes. Y luego este otro estudio también que nos, digamos, demuestra la eficacia de los antiangiogénicos, el estudio Rainbow, que lo que utilizó fue ranibizumab y lo comparó con el láser, y también demostró la utilidad de los antiangiogénicos. Y en realidad si se compara el ranibizumab con el Avastin, usualmente el ranibizumab tiende a tener mayores recurrencias. Y otra cosa que preocupa mucho a veces con las inyecciones en los bebés es ir a lesionar el cristalino, porque obviamente el bebé está llorando, se está moviendo, entonces siempre lesionar el cristalino, la retina puede ser un riesgo, pero estas agujas de 32G, y esto es una publicación que ya salió y las agujas existen y las utilizamos, son cortas, como pueden ver en la foto, son un poquito más cortitas, entonces disminuyen el riesgo de ir a dañar alguna otra estructura intraocular cuando se realiza la inyección, y ustedes pueden ver el tamaño comparado con la aguja normal. Entonces, como que esto también facilita muchísimo el tratamiento. Ahora, ya tratamos al paciente, todo salió bien, ¿cómo lo seguimos? Estos son pacientes que no se pueden dejar de valorar con un oftalmólogo, un retinólogo todo el tiempo, porque ustedes saben que a largo plazo pueden desarrollar errores refractivos, ambliopía, estrabismo, alteraciones visuales por otra causa, entonces siempre hay que estarlo siguiendo. Y otra cosa que es importante es que la inserción del vítreo en estos pacientes es anormal y es más posterior. Entonces, si desarrollan un desprendimiento de retina y lo demás, es importante tomarlo en cuenta porque obviamente el manejo es un poco más complejo en estos pacientes. Y ahora esto que también les quería comentar porque me parece importante son varias cositas. Uno, lo que les dije, que las recurrencias con los antiangiogénicos son más tempranas, usualmente como a la semana 60. Entonces, si ustedes trataron un bebé
tienen que seguirlo hasta la semana 80 antes de que lo puedan dar de alta. Si a la semana 80 está perfecto y ya no hizo ninguna recurrencia, entonces ya ustedes lo pueden mandar con el oftalmólogo pediatra y que el oftalmólogo pediatra siga el seguimiento. Pero antes de eso no es recomendable porque se pueden perder alguna recurrencia que necesite tratamiento. Como les digo, siempre hay que trabajar la mano en lo que se pueda con un oftalmólogo pediatra, y otro número o semana importante es la semana 33, 36, porque usualmente todos los pacientes que necesitan tratamiento, no todos, pero la mayoría, va a ser hacia la semana 36. Entonces, eso es una semana que ustedes no se quieren perder en la valoración y el seguimiento de estos pacientes. Ahora, el láser, ustedes saben que produce la miopía, que produce la constricción del campo visual. Y el problema es que el láser tan agresivo que hay que darle a estos pacientes le produce una constricción tal que desde que ustedes los tratan tienen que decirle a la mamá que ese niño, por ejemplo, nunca va a poder manejar, porque básicamente va a tener una visión nada más central. Y los antiangiogénicos, dentro de las cosas que preocupan, les digo, es la lesión del cristalino, pero ya vimos que con estas agujas de 32G se nos reduce muchísimo el riesgo, y el riesgo de una endoftalmitis como cualquier otra inyección intravítrea. Sin embargo, pues yo no he tenido experiencia ni ninguna de las personas con las que yo he estado que hayan tenido alguna endoftalmitis, y de hecho justo está corriendo un estudio multicéntrico que involucra a Estados Unidos, Canadá, Europa, de personas que tratamos bebés con antiangiogénicos para ver las complicaciones asociadas a las inyecciones, y por lo menos en lo que habíamos revisado, todavía no había ninguna endoftalmitis. Y otro riesgo que siempre preocupa es las complicaciones sistémicas, pero todos los estudios que hay publicados hasta el momento dice que haya ninguna complicación asociada al uso de antiangiogénicos a nivel sistémico. Entonces, una vez que ya vimos toda la parte teórica, les voy a enseñar varios casos, porque pues yo siento que es un poco más fácil viendo imágenes, como poder entenderlo, porque a veces puede ser un poco confuso. Entonces, esto es un bebé que nació a 23, 6 semanas y que pesó 727 gramos al nacer. Y este bebé nosotros lo vimos por primera vez a la semana 31. Como ustedes pueden ver en las fotos a color, ven que no se ve completamente clara la foto, sino que se ve un poquito turbia, o sea que el vitrio y la córnea y todo estaba bien. O sea que el vitrio estaba turbio, ven cómo se ven los vasos dilatados, súper tortuosos, o sea que tiene una enfermedad plus. Ven que tiene túnica y lo pueden corroborar en la angiografía, ven cómo se ve bonito ahí la túnica, y ven la angiografía polo posterior, que no es de excelente calidad, pero eso pasa porque cuando los pacientes tienen túnica, básicamente son segundos para ver el polo posterior y luego se pone así como la ven y ya no se puede ver nada. Y esto es una enfermedad agresiva posterior. Si ustedes ven, no se ven ninguno de los dos ojos un estadio 3, ni nada que los asuste a nivel periférico, solo que los vasos llegan a la zona 1, pero el polo posterior se ve horrible. Entonces, este bebé se trató a las 32 semanas, y así es como se ve 20 días después del tratamiento. Ven una regresión completa de la túnica en los dos ojos, y ven cómo disminuyó muchísimo la tortuosidad vascular. Y aunque todavía se ve un estadio 2, más o menos en la zona 2, este bebé le fue muy bien, y lo único que hay que hacer es seguirlo hasta que cumpla las 80 semanas. Este es otro caso. Este bebé nació 23, 6 semanas y pesó igual 744 gramos al nacer, y ahí pueden ver las fotografías, pueden ver que se ven los vasos tortuosos, dilatados, y esto era un estadio 3. Y aquí pueden ver las fotos de los dos ojos con un poco más de detalle. Esta es la angiografía, ven cómo se ve en la angiografía los que se conocen como popcorn, que en realidad son anastomosis o shunts arteriovenosos, y cómo se ve la retina avascular en la periferia. En la foto abajo a la derecha ven cómo se ven zonas de hiperfluorescencia, y este bebé se trató igual con Avastin. El tratamiento fue a las 33 semanas, y estas fotografías que ven aquí son de 12 semanas después del tratamiento. Y ustedes pueden ver cómo ha mejorado muchísimo y ha regresado la retinopatía, la tortuosidad vascular también mejoró, y este es el otro ojo. Y aunque todavía se ve un estadio 1 como hacia la zona 2, 3, pueden ver que ha mejorado muchísimo, y este bebé también solamente se siguió y no tuvo ninguna recurrencia.
Este es otro caso, esto es un bebé de 23, 6 semanas que pesó 836 gramos al nacer. Entonces este bebé estaba así la primera vez que se vio, era una enfermedad con plus en estadio 2, zona 3, y básicamente así es como se veía este bebé después del tratamiento con Avastin. O sea, esto era una recurrencia, vean cómo se ven los vasos todavía más dilatados, se ven las hemorragias, se ve el estadio. Vean la angiografía también. Entonces, este bebé se trató con láser y Avastin en la recurrencia y así es como se ve ya 6 semanas después del tratamiento por la recurrencia. Y sí es cierto que se le dio láser y demás, pero ahorita les voy a enseñar otro caso. Vean como el láser es solo hacia la zona periférica, o sea, eso probablemente no le va a afectar tanto la visión periférica como si estuviéramos dando láser hacia la zona 1. Entonces, en realidad el láser es útil y usualmente, o sea, lo usamos más cuando ya hay una recurrencia en conjunto con el antiangiogénico. Y este es el caso del láser que les quería enseñar. Entonces, vean, esta niña tiene 13 años ya, pero fue prematura y nació a las 23 semanas. Y así estas son las fotos, vean cómo se ve el láser hasta la periferia y así es como está ahorita. O sea, en realidad tiene una buena visión, tiene una visión de 20-30, pero vean la miopía que tiene, es de -12. Y vean el láser, todo lo agresivo que fue, vean la constricción del campo visual, básicamente solamente tiene visión central y este es el ojo izquierdo, que tiene una visión de 20-40, igual una miopía de -12-50, pero ven la cantidad de láser que tiene, que es diferente al caso, porque se trató con láser como tratamiento pues primario y es diferente al caso que les acabo de mostrar. Entonces la parte visual periférica en estos dos niños va a ser completamente diferente y eso es importante para tomar en cuenta. Y otra cosa que les quería comentar con respecto al láser, y esto es algo que es de reciente descripción, que también se describió en el Bascom Palmer por la doctora Rocal y el doctor Chan de glaucoma, es esto que se llama PIMAC, es el nombre por las siglas en inglés. Y ya les voy a enseñar un caso, pero básicamente lo que ellos vieron es que los pacientes que estaban llegando a glaucoma, porque el doctor Chan es de glaucoma pediátrico, los pacientes que estaban llegando a glaucoma con ángulo cerrado, muchos eran pacientes que tuvieron retinopatía del prematuro y que fueron tratados con tratamiento ablativo, o sea, con láser. Entonces, eso fue un estudio básicamente para ver en retrospectiva cuáles pacientes lo desarrollaban y qué era lo que estaba pasando. Y lo que ellos vieron era que estos pacientes hacían ángulo cerrado, tenían microcórnea y tenían algo que escribieron como paquifaquia, que es que el cristalino es más grueso de lo normal y eso empuja el iris hacia adelante, se forman sinequias y el ángulo se cierra. Y cuando compararon los pacientes tratados con láser y tratados con antiangiogénicos, vieron que los pacientes con láser eran los que desarrollaban esta enfermedad. Entonces, por eso, esto también hay que tomarlo en cuenta, porque esto no es algo que pasa ni al mes ni a los 2 meses. Esto es algo que pasa a años después, o sea, niños o adolescentes que fueron tratados con láser y si uno no lo sospecha, pues se le puede pasar. Lo que pasa es que estos niños hay que operarlos, quitarles el cristalino cuando se sospecha para que no se vayan a bloquear y a perder pues la visión que tienen. Entonces, eso es un caso como el que yo les estaba comentando de un PIMAC, si ustedes pueden ver todo el láser que tiene este paciente. Y yo no sé si en la foto de color de la parte anterior del ojo pueden ver cómo se ve en la parte superior las sinequias anteriores, o sea, el iris ya pegado contra la córnea. Ahí pueden ver las fotos de la gonioscopía, el ángulo está cerrado y pueden ver las fotos de la ultrabiomicroscopía del segmento anterior, como ven que el cristalino está engrosado y está estrechando la cámara anterior y produciendo las sinequias. Entonces, como les digo, esto hay que reconocerlo, hay que saber que puede pasar y hay que reconocerlo porque si no, se nos pasa, se termina de bloquear y pues ya manejar estos casos, si esto no se hace antes de que, digamos, llegue a estadios finales es muy complejo y el pronóstico visual también es muy complejo. Y este es otro caso para enseñarles que también estos pacientes se pueden observar, que no hay que desesperarse ni asustarse, solo tener paciencia y darle chance y solitos pueden resolver. Entonces esto es igual un bebé que desarrolló retinopatía del prematuro. Si ustedes pueden ver la primera valoración, que son las fotos de la izquierda, ojo derecho o izquierdo, apenas se veía un estadio 1, no tenía plus, después desarrolló un estadio 2, esto era 12 horas reloj,
en los dos ojos con las hemorragias ahí en el borde, pero pues como les dije, si no tiene plus, nada más se observa y después poquito a poco fue regresando hasta que la enfermedad se desaparece por completo. Entonces también hay algunos casos que es simplemente observarlos. Y para hablarles un poquito los diagnósticos diferenciales, yo quería enseñarles estos dos casos porque me parecen importantes. Esto es un bebé de 10 meses que nació en República Dominicana de 34 semanas. Entonces, cuando lo valoraron, pensaron que tenía retinopatía del prematuro tipo 1 y lo trataron con Lucentis en los dos ojos. El paciente llega a los 10 meses a la clínica porque quieren los papás una segunda opinión y básicamente esas son las fotografías. Arriba, la A y la B, ustedes pueden ver cómo se ve toda la retina vascular, avascular en la periferia de los dos ojos. La mácula está bien, ahí tienen el OCT y ven la angiografía. Y si ustedes ven, el patrón angiográfico no es típico de lo que uno esperaría para ver en una retinopatía del prematuro que ya resolvió. Entonces, ante esa sospecha, a este paciente se le hicieron estudios genéticos y este paciente tenía una mutación en este gen que puede producir FIBER. Entonces, esto es FIBER en presencia de retinopatía del prematuro, y ya les voy a explicar un poquito más de este diagnóstico, pero este es un caso que ejemplifica súper bien que las dos cosas pueden coexistir y remarca la importancia de la angiografía. Y este es el otro caso que yo les quería enseñar que también es bastante interesante. Este es un bebé que nació 23 semanas. Cuando lo vimos por primera vez, tenía una enfermedad agresiva posterior. Si ven la foto, se ve como también borrosa, pero no es por la calidad, sino que el vitrio estaba muy turbio, pero ven que tenía un montón de hemorragias, los vasos llegaban hasta la zona 1, o sea, era una agresiva posterior típica, pero además nosotros vimos que tenía pigmento en la mácula, y si ustedes ven en las fotografías E y F, ven que tiene un montón de sangre, pero en el ojo izquierdo tal vez se puede ver un poco más, que tiene como un poco de pigmentación en la mácula, como que no sabíamos si era cicatriz o simplemente pigmento, pero como que no nos calzaba con ROP típico y ya. Y este bebé, entonces también ante la sospecha de una enfermedad que no era lo que nosotros esperábamos, se le hicieron estudios genéticos y también tenía una mutación en el gen LRP5 que causa FIBER. Entonces esto era un caso de retinopatía del prematuro con FIBER. Y bueno, en esa otra foto pueden ver la túnica, cómo se ve en la geografía y cómo regresó después del tratamiento. Este bebé se complicó muchísimo, tuvo fallo multiorgánico, lo tuvieron que operar para hacerle una colostomía. Al final, le fue bastante bien, pero lo que yo quería explicarles es de este concepto que se llama Roper, que básicamente es un paciente que angiográficamente tiene características de FIBER, pero que también fueron nacidos prematuros. Y esto es un paper que ya está publicado, se publicó por Bishak y los demás coautores, y básicamente lo que hicieron fue hacer como las diferencias angiográficas de estas dos enfermedades y saber que hay que sospecharlas si algo como que no nos calza. Entonces, estas características que les puse aquí son las que las dos enfermedades pueden tener. O sea, sabemos que las dos pueden hacer neovasos, que las dos tienen periferia vascular, que las dos pueden sangrar el vitrio, tener exudación, pliegues en la retina y desprendimientos de retina traccional. Sin embargo, como pueden ver, y ya les voy a explicar, hay unas cuantas características que son de cada enfermedad que nos pueden ayudar a distinguirlas. Eso sí, para eso hay que hacerle angiografía a los pacientes y eso es súper importante porque a veces lo que nosotros vemos clínicamente, que nosotros pensamos que estamos viendo, no es realmente. Entonces, esta foto de un paciente con FIBER, entonces dentro de las características que se han descrito para esta enfermedad es como terminales vasculares bulbosas, como pueden ver ahí, y esto que yo no supe cómo traducir, pero que se llama vascular sprouts y pruning de los vasos, que es como que se salen un poquito de la forma normal y homogénea que normalmente vamos a ver en los prematuros. Y otra cosa importante es que los shunts que nosotros vemos en los pacientes con FIBER son venosos. Y en retinopatía del prematuro son arteriovenosos, y eso también es importante. Y vamos a ver fuga de forma segmentaria en los pacientes con FIBER. En cambio, vean esta fotografía de un paciente con retinopatía del prematuro y ustedes pueden ver cómo hay una vascularización homogénea
y eso nos ayuda mucho a diferenciarlo de FIVR. Estos pacientes también pueden tener las hiperfluorescencias y las ramificaciones pues, vasculares anormales que ya están descritas y que ya sabemos que pueden pasar. Y como les estaba diciendo, los shunts aquí o las anastomosis van a ser arteriovenosas y en FIVR van a ser venoso-venoso, y eso es una diferencia importante. Pero entonces les voy a volver a poner la foto para que ustedes puedan ver cómo realmente sí se ve diferente. Pero si nosotros no hacemos la angiografía o simplemente pues lo dejamos en que es un ROP y ya, hay que, pues no lo vamos a saber diferenciar. Y ya este es el último caso que les iba a enseñar, que también es un Roper, que vean como este paciente inicialmente se valoró y se pensaba que era un prematuro, pero en realidad cuando ustedes ven la angiografía, como ven ahí con la flechita amarilla que les señalé, eso no es una vascularización homogénea, ves cómo se sale por completo de cómo va el patrón de vascularización hacia la periferia, y eso es lo que nos hace sospechar de que sea FIVR. Entonces, es cuando las dos cosas coexisten, esto es lo que se llama Roper, y es importante diferenciarlo porque el seguimiento es diferente, porque las recurrencias son diferentes y porque en los pacientes que tienen FIVR hay que hacer todo el estudio genético, ver si lo heredó el papá, de la mamá, del abuelito, si los hermanos tienen, o sea, es como que otro espectro de enfermedad, pero siempre es importante tomarlo en cuenta en lo que es el diagnóstico diferencial. Y bueno, eso es lo que yo les traía. Muchas gracias y no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda o Muy muchas. amable, sí, muy amable, Dariana. Sé que esta charla a veces es bastante difícil examinar a los prematuros, requiere de mucho entrenamiento. Tengo un par de preguntas y una duda que también ha surgido acá en el chat. La primera pregunta es, ¿cuál es tu primera opción para tratamiento? Si te El dicen que un bebé antiangiogénico, cerrado, sí, ¿cuándo antiangiogénico. elegirías en alguna ocasión primero láser que antiangiogénico bajo alguna circunstancia? Probablemente no, probablemente si no pudiera seguir al paciente por alguna razón, o sé que se me va a ir y lo voy a perder, probablemente le daría láser. Eso sí, a una agresiva posterior no creo que le diera láser porque esos se me van a desprender. O sea, con el láser probablemente se desprendan. Pero yo creo que el antiangiogénico, no sé, o sea, tiene más beneficios, lo que les expliqué, las complicaciones del láser, la miopía, la constricción, o sea, como que son muchas cosas con las que después hay que lidiar y como que desde pequeñitos, por ejemplo, eso, quitarles la oportunidad de que manejen más adelante por el láser que les vamos a dar, yo creo que el antiangiogénico pues es una opción bastante buena. Eso sí, si el bebé se me va a perder, ahí ya consideraría el láser, pero en casos Ok, muy... y de los antiangiogénicos actualmente disponibles, ¿cuál es tu primera opción? El Avastin. ¿Cuál es la dosis que le colocas a los Es bebés? la mitad de la dosis. O sea, La lo mitad. que normalmente utilizamos para un adulto, colocamos la mitad de la dosis. Y otra cosa que es importante es que, por ejemplo, el antiangiogénico se coloca, o sea, si los pacientes, muchos de estos están internados, ¿verdad? Entonces, lo hacemos, no hay que dormir al paciente. El láser es un procedimiento que hay que sedarlo porque hay que sedarlo. O sea, no van, pues se puede dar el láser sin sedar, pero es un pecado para el bebé, es doloroso, es incómodo, entonces necesita la sedación. Son bebés que muchas veces pues también están muy complicados porque usualmente están en cuidados intensivos neonatales y la inyección es un procedimiento súper rápido, se hacen los dos ojos al mismo momento y el bebé está despierto, o sea, es bléfaro, gota y anestésico, inyectar y listo, entonces pues también es más rápido. ¿Y dónde realizas las inyecciones intravítreas? ¿Lo llevas a quirófano, en un cuarto semiestéril o en la misma unidad de cuidados intensivos? En cuidados intensivos, en donde, en la camita del bebé, donde esté, usualmente como que la persona que le ayuda a uno, pues va y como que se hace y nada más. Igual que la angiografía, por ejemplo, cuando se hacen angiografías de estos bebés, se hace ahí en la cama donde está, pues con la enfermera y se coloca la dosis y todo lo demás y se toman las fotos y listo. Pero sí, no es necesario llevarlo a sala ni nada.
No importa, Esther. Acá tengo una pregunta del doctor Carlos Peñaranda. Lo felicita por escucharla. Y quería preguntarle si hay recurrencia, se vuelve a inyectar, pone láser, ambas. Sí, usualmente si hay recurrencia, como el bebé que les enseñé antes, antiangiogénico y láser, porque por lo general la recurrencia, o sea, como el bebé ya va a estar tratado, no va a necesitar un láser tan posterior como lo daríamos, por ejemplo, si estuviera en zona 1. Entonces, antiangiogénico y láser, Y láser, ambas. las dos. Las dos. Ujú. ¿Y en qué momento solicitas una angiografía? ¿Siempre de rutina? No, o sea, Seguimiento, cuando haces diagnóstico, ¿en qué momento tú dices, este paciente va para angiografía? ¿Cuándo le repites la angiografía? yo creo que solamente usualmente cuando una agresiva posterior o algo que yo pienso que voy a tratar, o un estadio 3 que quiera observar y que tenga alguna duda, pero de rutina, o sea, estadios 1, estadios 2, eso no, pues no es necesario. Y lo otro que quería decirles es que, porque a veces piensan que cuando hay popcorn, pues, lo Ujú. que se ha escrito como popcorn, la gente puede pensar que eso es, o a veces piensan que es un estadio 3, tratan al paciente y eso no es un estadio 3, eso es como un estadio pre-3, pero eso sigue siendo estadio 2. Dos. Entonces, esos pacientes hay que observarlos. Sí que hay que observarlos muy de cerca y tal vez a la semana y también depende si tienen oxígeno o no, la condición del bebé, pero eso es un estadio 2, no es un estadio 3. Y eso lo que representa histológicamente, digamos, que es que son shunts arteriovenosos. Ahora, mi otra pregunta que tenemos acá en el chat es, una vez que tú estás haciendo el procedimiento, que ya nos comentas que lo haces en la misma unidad de cuidados intensivos, ¿qué Ujú. medidas, cómo lo realizas y qué medidas tomas para evitar alguna endoftalmitis? ¿Cómo haces la sepsia? O sea, ¿cómo haces todo el procedimiento de la inyección? Prácticamente igual que como inyectamos a un adulto, el blefarol, el yodo, analgésico, y luego pues ya inyectar al bebé, pero ninguna otra cosa. Eso sí, obviamente equipos diferentes Para cada uno. para cada ojo. La dosis usualmente está precargada y cargada de farmacia, entonces no es como que hay que prepararla nosotros, sino que ya está lista las dos dosis separadas. Y En como el la caso matan. de bebés prematuros o que pones inyecciones intravítreas, ¿dejas antibióticos posterior a la inyección o no? No, No, no es tampoco. necesario. No, ni ninguna gota, porque también me pasó una vez que me dijeron que le pusieron gotas hipotensoras al bebé Ya. después del procedimiento y tampoco es necesario dejar ningún hipotensor. O sea, le pueden poner después al procedimiento algún tópico o Lubricante. alguna, sí, o pomada o algo así, pero no es necesario dejar antibióticos tópicos. No. Perfecto. Por ejemplo, una vez que tú estás haciendo el seguimiento al paciente, ya sea de que ha tenido ROP y solo se ha manejado con observación o tratamiento, una vez que ya se llegó a la zona 3 prácticamente, ¿cada cuánto tiempo citas al paciente para llegar hasta la semana 80? ¿Mensual, cada 2 semanas, cada 8 semanas? O sea, un bebé, por ejemplo, usualmente a las 40 semanas el bebé debe estar vascularizado. Entonces, Exacto. incluso, por ejemplo, bebés que no tienen retinopatía del prematuro, digamos que nació de 32 semanas o 30 y lo revisamos, pero no tiene retinopatía del prematuro, nada más no se ha completado vascularizar. Esos bebés, esos, hasta las 40 semanas o 42, cuando se vascularicen, ya, se puede ir con el oftalmólogo pediatra. Perfecto. Si tuvo retinopatía el prematuro que no traté, o sea, un estadio 2, zona 2, que solito resolvió, cuando se resuelva, adiós, con el oftalmólogo pediatra. Los únicos que hay que seguir hasta la semana 80 son los bebés que tratamos con antiangiogénicos, eso sí, porque esos son los que pueden recurrir y uno tiene que darse cuenta de que eso está sucediendo. Y el seguimiento de estos, las semanas, el intervalo de semanas depende de cómo uno los vaya viendo. O sea, pueden ser 4, 6, 8 semanas hasta cumplir las 80 y después igual con el oftalmólogo pediatra. Perfecto. Ahora, clínicamente, ¿hay algún tip para hacer la diferencia entre FIVER y ROP que te oriente por lo menos o no es imposible hacer esa diferenciación?
O sea, la angiografía como que es básica en estos casos Ujú. de ROP, de fiebre y de cualquier enfermedad vascular en pacientes Pediátrico. pediátricos, COATS, incontinencia pigmenta y todas esas, porque lo que a veces vemos clínicamente, y yo no sé, lo hemos hecho, es como que lo veo, yo creo que está hasta aquí, pero cuando hago la angiografía veo que la zona vascular era mayor o algunas cosas así. Fever es diferente, los vasos usualmente están como, ven que eso que se llama como dragging, pueden estar jalados, pueden tener el pliegue, pero en los casos que de Roper, no es enfermedades separadas, sino de un paciente que fue prematuro y además tiene fiebre, es muy difícil si uno no hace la angiografía. A no ser de que tuviera historia familiar de fiebre y el papá sepa que lo tiene y lo dice, como que ya uno piensa en eso, pero es mejor hacer la angiografía. Si fuera en un adulto, por ejemplo, o en un niño más grande, que no es el escenario, sí es más fácil por las características clínicas de fiebre que son completamente diferentes. Pero en el contexto de un niño prematuro que además tiene fiebre, hay que hacerle la angio mejor para estar seguros. Pero Ok. eso cuando, por ejemplo, no les calza, o sea, como este que, niño en que les dije que nació 34 semanas, en realidad 34 semanas, no, como que no nos calza tanto para que tenga una enfermedad de un niño prematuro tan agresiva como para que vaya a necesitar tratamiento. Es como que algo no calza por completo, entonces ahí es mejor sospechar alguna otra enfermedad. Ahora, una consulta, bueno, que alguna vez te lo había preguntado y me parece genial a veces remarcarlo. Algunas veces ustedes hacen un panel genético. ¿Cómo hacen para mandarlo a genética? ¿Es una lista? ¿Ustedes piden el gen? ¿Es un panel que ya dice 40 genes, 100 genes, 200 genes? Eso. Ujú. No, eso hay varios laboratorios, bueno, dependiendo de lo que cada país tenga. En Costa Rica tenemos un par de paneles. En Estados Unidos, por ejemplo, obviamente ellos tienen más acceso y hay varios laboratorios y hay laboratorios que tienen paneles de estudio genético solo para genes oculares. Entonces, por ejemplo, 500 genes oculares. Entonces, como que uno nada más se fija en la lista que el que uno quiera esté ahí por lo que está sospechando y mandas el estudio. Aquí hay unos que valen como, están medio caros, valen como $1,500 y hay otro que Ujú. vale como 900, pero incluye genes, digamos, los más frecuentes asociados a enfermedades oculares. Y hay otros paquetes, no sé, por ejemplo, que tienen, que yo diga que viste como Cherpies y está sospechando que tenga la anomatosis polipoidea familiar, entonces vos buscas los genes asociados a cáncer de páncreas y mandas ese panel en específico. Ok. No sé si alguien en el público tiene alguna pregunta, inquietud, algún comentario que desea hacerlo, puede activar su micrófono. Carlos, buenas noches. Buenas noches, doctor Barreda, ¿cómo está? ¿Cómo está? Saludos a la doctora Con y agradecerle por la genial charla que nos acaba de brindar. Doctora, una pregunta con relación a la situación de anestesia cuando se pone láser. Bueno, en el año 2007, nosotros en el Instituto de Oftalmología, cuando todavía no había la evidencia suficiente como para inyectar antiangiogénicos, colocábamos láser, era la costumbre. Y el anestesiólogo sedaba a los niños con una bigotera nasal con Ceborane. Y recuerdo muy claramente que el último niño que le hice en ese año hizo como 7 paros cardíacos al momento de ponerle láser porque debe ser muy doloroso. Ujú. Tan es así que solamente le hice un ojo y para el otro ojo, aunque todavía no había evidencia, pedí la mitad de la dosis de Avastin y se lo puse. Y curiosamente fue el ojo de Avastin el que al final terminó con visión. ¿Cómo manejan la anestesia ustedes en esos casos? Usualmente aquí también el anestesiólogo siempre está ahí, creo que les pone un poquito de midazolam. Y en el Bascom era igual y afortunadamente todavía no hemos tenido ninguna complicación así, pero sí, yo creo que es muy doloroso y que puede pasar. Pero pues nada, solo con midazolam yo creo que es que ellos lo manejan, ninguna otra cosa, doctor. Ah, perfecto. Y una consulta más. Se ha hablado de consensos en UCIs pediátricas para el manejo del oxígeno para disminuir esta enfermedad.
¿Qué podría comentarnos al respecto? Sí, bueno, en, en Costa Rica en realidad como que estamos muy en contacto con los neonatólogos y con las enfermeras de la UCI. Tal vez como es un país más pequeño y todo está un poco más centralizado, o sea que UCIs pediátricas de verdad cuidados intensivos no hay muchas, es la del Hospital Nacional de Niños y un par de hospitales más centrales, es como que más fácil el manejo directo con ellos y con los neonatólogos y las enfermeras encargadas. O sea, una vez que se decide como que el bebé necesita la valoración, que nos avisan y demás, ya es como que es un bebé de ROP, entonces como que todas esas medidas se toman en cuenta, igual se les explica a los papás y demás. Y en el Bascom Palmer, en el Jackson, había como un equipo específico para la parte de retinopatía del prematuro, que estaba siempre una enfermera de UCI, que es la que se encargaba todos los casos de dilatar a los pacientes, de alistar medicamentos, la fotógrafa, la doctora, yo, el fellow y los demás. Entonces, como que también esos bebés se les da la información al papá, a todas las enfermeras que están relacionadas en el cuidado del paciente para evitar justamente esos desajustes con el oxígeno que a veces pueden ser innecesarios y afectar, obviamente, la evolución de la enfermedad. Muchísimas gracias, doctora Con. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta en el panel. Está la doctora Karina Vázquez o la doctora Quiroz. Una consulta, Dari. Yo me acuerdo que cuando estaba terminando el fellow, la doctora Martínez, bueno, Linda siempre me decía, ¿no? Que se evita la retinopatía del prematuro cuando hay un buen neonatólogo en la unidad de cuidados intensivos. Y lo otro que te quería preguntar era algo sobre la retinopatía inducida por oxígeno. No sé si es que nos podría dar un alcance o cómo está relacionado esto, en base a la pregunta también del doctor Barreda. Sí, Mariana, yo creo que es Mariana Martínez es la que había hecho un paper que había descrito lo de la retinopatía asociada a oxígeno. De hecho, ella quería como conversarlo para las nuevas guías que iban a salir, incluirlo como una enfermedad, tal vez de una etiología diferente, o sea, exacto, diferente, que la etiología no sea necesariamente la prematuridad, sino que el oxígeno, pero en realidad como que todavía a hoy no hay evidencia científica como suficiente que lo respalde como una enfermedad por separado, o sea, como que la etiología o la patofisiología no, no lo, o sea, como que no lo explica como una enfermedad completamente diferente. Yo recuerdo haber visto algunas angiografías de bebitos que aparentemente estaban estables con retinopatía del prematuro y que después habían sido sometidos a oxígeno a altas concentraciones y esa vasculatura había involucionado, ¿no? Y es lo que llamaba ella la retinopatía inducida Sí, claro, pero igual... por oxígeno. Doctora Quiroz, no sé si tiene alguna pregunta. Hablando que termine. No, me No, pareció solo que quería decirle a Adulanto que igual como el caso que les enseñé, que solamente se observó, algunos bebés, aunque inicialmente no tienen la retinopatía, la pueden desarrollar porque no estamos en la semana que la desarrolló, porque las situaciones en la UCI cambiaron. Entonces, como que también pueden desarrollar la retinopatía siempre el prematuro, pero no desde las primeras valoraciones. Entonces, como que hay que tomar eso en cuenta también. Sí. Ok, gracias. Díganos, doctora Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, nosotros estamos a cargo de los niños, somos oftalmólogos pediatras, la doctora Karina y yo, y somos los que vemos a los prematuros, ¿no? Con el apoyo, claro, de los retinólogos cuando tenemos alguna complicación o algo que necesitamos apoyo. Entonces hay algunas cositas que es importante señalar, ¿no? Por ejemplo, que lo del oxígeno es importante justo en la fisiopatología, la alteración de los niveles de oxígeno son los que estimula el desarrollo del ROP, ¿no? Como ya sabemos. Entonces, el que se tenga un personal permanente cerca al prematuro, que esté pendiente de que esos niveles de oxígeno pues se mantenga alrededor de 90, es lo que ayuda a que no se dé esta enfermedad, ¿no? Por eso es que
nosotros en E-Salud no vemos cuadros tan feos como en la maternidad de Lima o en otras zonas donde no se tiene la suficiente cantidad de personal que estén tras los bebés, ¿no? Y justo me gustó el comentario de cuando se utiliza láser, ¿no? Nosotros también usamos mucho el Avastin, pero en situaciones como las de ahora último, ¿no? Teníamos dos niños que yo pensé que uno era el que no tenía el seguro y que se iba a ir, ¿no? Y que no tenía el ROP, felizmente. El que estaba hospitalizado, una cosa increíble, nació de una madre que era asegurada, pero el niño no tenía derecho al seguro, ¿no? Y además se iba a ir a altura, donde el nivel de retinopatía obviamente iba a empeorar y no se sabía cuándo iba a regresar. No le pusimos el Avastin y decidimos hacerle láser, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos en sala de operaciones? Como lo dijo el doctor Barreda, con un bigote de Seborane, ¿no? De Seborane, y bueno, los anestesiólogos felizmente, no todos nos pueden ayudar, hay algunos que están como especializados en ver cuartos de pollo, como le dicen a nuestros bebecitos, y nos ayudan mucho en esto, y lo tratamos de hacer lo más rápido posible, eso es, ¿no? Eso es, y bueno. Y también el Avastin lo ponemos en sala, por el terror a la endoftalmitis. Sí, claro. Entonces lo hacemos ahí y es mucho más rápido, claro. Y trasladan el bebé de la cama, digamos de la UCI, se los trasladan un momentito a sala y lo hacen en quirófano. En quirófano, sí. En quirófano. Entonces estamos más tranquilos por la posibilidad de una básicamente sí. Y usamos agujas 30, entonces con toda tranquilidad, porque el niño está muy tranquilito, no, hasta ahora, gracias a Dios, no ha tenido ningún problema. Estamos poniendo Avastin desde el 2013 más o menos. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Agradecerle por su presentación, de verdad. Doctora, ¿cómo está? Muy linda la presentación que ha presentado la doctora. Comentar tal vez un poquito, añadir a lo que comentó la doctora Quiroz, que cuando hemos tenido oportunidad de manejar niños en la UCI, ya sea para colocar los anti-VEGF o ya sea para colocar láser, sí han sido bajo sedación, y lo que hemos tenido la oportunidad de utilizar con el manejo del intensivista neonatólogo, ¿no? En este caso nos acompañan ellos, hemos podido usar midazolam y fentanilo. Obviamente con el monitoreo del anestesiólogo y la enfermera, porque como sabemos el fentanilo es mayor de peso respiratorio. Pero gracias a Dios, con este mantenimiento, este control, hemos podido colocar láser, ¿no? De forma oportuna. Y en el caso que hemos puesto pues los anti-VEGF en los cuidados de neonatología, como bien sabemos, con las medidas asépticas adecuadas, tampoco, gracias a Dios, hemos tenido ninguna complicación, ¿no? Entonces, de acuerdo, nosotros tenemos, como bien dijo la doctora Quiroz, tenemos, suelen pasar nuestros pacientes más a sala, pero cuando tenemos alguna condición especial del paciente prematuro, también lo podemos hacer en sala de cuidados, ¿no? Intensivos, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Gracias, Cari. ¿Hay alguna duda o pregunta de los residentes o de los colegas que quieran hacer aprovechar a la doctora Kong? Una consulta, Dari, y angiográficamente para diferenciar, no sé si podrías acá por interno me mandan una pregunta, para diferenciar angiográficamente ROP y FIBER, para que queden claros los conceptos. No sé si podrías remarcarlos, por favor. Sí, yo creo que, a ver, cuando, digamos, FIBER, las dos enfermedades producen alteraciones vasculares periféricas. Exacto. Y falta de perfusión vascular periférica. Y los dos producen neovascularización, los dos pueden tener hemorragia vítrea. Básicamente, esto que, sí está en mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, esto que está aquí tal vez no les va a ayudar tanto a diferenciarlo porque las dos enfermedades lo pueden tener, pero como ven aquí, estas terminales como bulbosas dilatadas de los vasos que se ven tal vez en la fotografía, en la primera a la izquierda, y la hiperfluorescencia que va a ser como segmentaria, y ves cómo se sale, como que el patrón no es homogéneo
como normalmente lo veríamos en ROP, sino como que se salen algunos bulbos y los vasos como que sobresalen un poquito. Eso más nos hace pensar en FIBE. Y los prematuros, si ven aquí, ven como en la geografía se ve un patrón más homogéneo, o sea, como que todo va creciendo al mismo momento. Esto es más típico de retinopatía del prematuro, y tal vez esto sea como lo más notorio que los pueda ayudar a distinguir una enfermedad de la otra. Pero digamos que los casos que les mostré no es que sea una ni otra, simplemente es que es FIBE, o sea, un niño que tiene FIBE pero que también tuvo retinopatía del prematuro, pues porque puede tener las dos cosas. Usualmente, sí, usualmente luego si ven algo así en un niño sano que no fue prematuro, que vino por alguna otra cosa, disminución de la visión, ver los vasos como jalados, todo lo demás, de ahí ustedes ni van a pensar en ROP, porque no tiene nada que ver, digamos, con la historia del paciente. Ok, muy amable, Dari. ¿Alguna pregunta adicional para la doctora Acon para aprovechar su experiencia en ROP? ¿A qué distancia pones la inyección intravítrea, Dari? Me preguntan acá por el chat. Pegada al limbo. Pegada al limbo. Ok, muy amable. Si no hay ninguna otra pregunta, ninguna duda, inquietud, ¿alguien que desea preguntar o consultar algo? Bueno, pues Ariana, ya que todos saben todo, te agradecemos por tu presentación, por tu ponencia. Creo que nos has actualizado bastantes datos, sobre todo a los residentes y a todos los colegas. Muchas gracias y pues espero verte en una mejor situación. Cuídese, Sí, doctora. ojalá nos podamos ver todos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente charla. Gracias. Buen día. Chao, chao. Cuídese. Muchas gracias, Gracias. doctora. Gracias. Muy bonita la presentación. Muchas gracias.